Imagina España en 1985. Uno de cada 3 españoles duerme sobre un colchón Flex. La empresa controla el 32% del mercado. Emplea a 1.800 trabajadores. Produce 980.000 colchones al año. Sus naves en Barcelona ocupan 42.000 metros cuadrados de pura maquinaria alemana y acero. Flex no es solo una marca, es sinónimo de calidad española. Cuando un hotel quiere demostrar categoría, compra Flex. Cuando una familia ahorra para renovar el dormitorio, elige Flex. Está en la televisión, en las carreteras, en el imaginario de 3 generaciones. Y luego, lentamente, todo se pudre. Para 2013, Flex presenta concurso de acreedores con 180 millones de deuda, del 32% de cuota al 3%, de 1.800 trabajadores a 150, de símbolo del desarrollismo español a ruina industrial. Esta es la historia de cómo se construyó ese imperio y cómo decisiones catastróficas lo destruyeron. No va solo de colchones, va de ambición, arrogancia y cómo el mercado no perdona la nostalgia. Bienvenido a Flex. Donde el sueño español nació, dominó y fue aplastado. Antonio Ruiz Sánchez nace en 1916 en Alhama de Almería, un pueblo perdido en las montañas donde la tierra es seca y la vida es brutal. Su familia no cultiva viñedos prósperos ni tiene tierras fértiles. Son jornaleros que rascan el suelo por un salario de miseria. Antonio es el tercero de 6 hermanos. 3 de ellos morirán antes de cumplir 10 años, por enfermedades que hoy curamos con antibióticos baratos, pero que entonces son sentencias de muerte. Su padre trabaja de sol a sol en el campo. Su madre cose para afuera y cuida gallinas. La pobreza no es una metáfora en esa España de principios del siglo XX. Es física, es hambre, es frío, es ver morir a tus hermanos porque no hay dinero para un médico. Cuando Antonio tiene 13 años, su padre muere de tifus. La familia se desmorona en cuestión de semanas. No hay dinero para pagar el alquiler de la casita donde viven. No hay comida. No hay futuro en ese pueblo, donde la única opción es seguir trabajando la tierra hasta morir joven como su padre. Así que Antonio y su hermano mayor, José, hacen lo que hacen cientos de miles de españoles en esa época. Emigran hacia las ciudades industriales del norte, pero no van a Argentina ni a Francia como muchos otros. Van a Barcelona, la ciudad que promete trabajo en las fábricas textiles y metalúrgicas que están transformando el paisaje urbano catalán. Es 1929. Antonio tiene 13 años. Apenas sabe leer y escribir, no conoce a nadie en Barcelona y lleva en el bolsillo exactamente 30 pesetas que su madre le dio llorando antes de despedirse. El viaje en tren desde Almería dura 2 días. Llega al barrio del Poblenou, el distrito industrial de Barcelona, donde las chimeneas escupen humo negro las 24 horas del día. El aire huele a carbón quemado, a aceite de máquinas, a sudor de miles de trabajadores que entran y salen de las fábricas en turnos interminables. Antonio encuentra trabajo como aprendiz en un taller metalúrgico de la calle Tánger. El dueño es un catalán hosco que le paga 5 pesetas a la semana a cambio de 12 horas diarias limpiando máquinas, barriendo virutas de metal y aprendiendo a soldar. No es glamuroso, es brutal. Pero Antonio aprende rápido, aprende a trabajar el acero, aprende a usar el torno, aprende a leer planos técnicos y sobre todo aprende algo fundamental. En la industria, quien controla la maquinaria controla el dinero. Durante 7 años, Antonio vive en una pensión miserable del Poblenou, compartiendo habitación con otros 4 trabajadores. Ahorra cada peseta que puede, no bebe, no fuma,
No va a los burdeles baratos del puerto como sus compañeros. Solo trabaja y estudia manuales técnicos que consigue prestados de la biblioteca del Ateneo Obrero. Para 1936, con 20 años, Antonio es oficial de primera en el taller metalúrgico. Gana 15 pesetas a la semana. Tiene un pequeño ahorro. Y empieza a pensar que quizás, solo quizás, puede aspirar a algo más que ser un empleado toda su vida. Entonces estalla la guerra civil y todo se va al infierno. Barcelona se convierte en un campo de batalla político y militar. Las fábricas se reconvierten para producir armamento republicano. Antonio trabaja ahora en una fundición que fabrica piezas para camiones militares. Ve morir a compañeros en bombardeos. Ve las calles del Poblenou arder después de los ataques de la aviación italiana. Ve cómo la ciudad que lo acogió se desangra durante 3 años de guerra fratricida. Cuando Barcelona cae en manos franquistas, en enero de 1939, Antonio tiene 23 años y ha sobrevivido. Eso ya es un milagro. Pero está exhausto, traumatizado, y España entera está en ruinas. La posguerra es peor que la guerra. La autarquía franquista cierra España al mundo exterior. No hay materias primas, no hay carbón, no hay acero. Las cartillas de racionamiento deciden quién come y quién pasa hambre. Antonio sigue trabajando en el taller metalúrgico, pero ahora el salario vale menos que nunca. La inflación devora los ahorros. El mercado negro es la única forma de conseguir comida decente. España se ha convertido en un país pobre, aislado, gris, donde el simple hecho de sobrevivir es una victoria diaria. Antonio se casa con Mercedes García en 1942, una costurera del Poblenou que trabaja en una fábrica textil. Tienen su primer hijo en 1944. El segundo en 1947, viven en un piso minúsculo de alquiler en la calle Pallars, 3 habitaciones sin calefacción, una cocina de carbón que apenas calienta en invierno, retretes comunitarios en el patio interior del edificio. Pero hay algo en Antonio que no encaja con el resto de trabajadores del taller. Mientras sus compañeros se conforman con llegar a fin de mes, con echar sus horas y cobrar el salario, y volver a casa, Antonio mira más allá, lee todo lo que cae en sus manos. Periódicos viejos, revistas técnicas francesas, que consigue de contrabando, manuales de maquinaria alemana. Estudia cómo funcionan las fábricas modernas en otros países, cómo se organizan las cadenas de producción, cómo se reducen costes sin sacrificar calidad. Está obsesionado con una idea que no lo deja dormir. Tiene que haber algo que él pueda fabricar por su cuenta. Algo simple. Algo que la gente necesite todos los días. Algo donde pueda aplicar todo lo que ha aprendido en 20 años trabajando el metal. Todavía no sabe qué es. Pero la obsesión está ahí, creciendo, alimentándose de cada hora que pasa soldando piezas para otros. Y entonces llega 1958. Antonio tiene 42 años. España está cambiando. El plan de estabilización del régimen franquista empieza a abrir tímidamente la economía al exterior. Llegan las primeras inversiones extranjeras, las primeras licencias de importación, los primeros indicios de que España podría salir del agujero de la autarquía. Las ciudades empiezan a crecer. Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao. Todas explotan demográficamente. Se construyen bloques de pisos por todas partes para acoger a los emigrantes que llegan del campo. Y todos esos pisos necesitan muebles, necesitan camas, necesitan colchones. Una noche de julio, Antonio está acostado en el colchón destrozado de su dormitorio. Los muelles se clavan en la espalda. El relleno de lana lleva años apelmazado en grumos duros e incómodos.
Mercedes está embarazada del tercer hijo y se queja cada noche del dolor de espalda. Antonio ha intentado arreglarlo varias veces, pero el colchón tiene ya 15 años y está más allá de cualquier reparación. Comprar uno nuevo cuesta 300 pesetas. Eso es lo que Antonio gana en 3 meses. Es imposible. Y esa noche, mirando el techo descascarillado, Antonio tiene la revelación que cambiará su vida. Si él, que tiene un salario decente de oficial metalúrgico, no puede permitirse un buen colchón, ¿cuántos millones de españoles están en la misma situación? Empieza a investigar. Va a tiendas de muebles en Barcelona. Pregunta precios. Mira cómo están fabricados los colchones que venden. Y lo que descubre lo deja alucinado. Los colchones en 1958 son completamente artesanales. Los fabrican pequeños talleres familiares, a mano, uno por uno. Usan lana de oveja, algodón crudo y muelles de acero que compran a proveedores caros. El proceso es lentísimo. Cada colchón tarda entre 3 y 5 días en completarse. Primero hay que construir el armazón de muelles, luego rellenarlo con lana que hay que cardar a mano, luego coser la funda de tela también a mano. El resultado es un producto caro, de calidad mediocre, que se desgasta en 5 o 6 años. Pero lo que realmente sorprende a Antonio es que nadie está aplicando los principios básicos de la producción industrial a este sector. Nadie está usando maquinaria para automatizar el proceso. Nadie está fabricando sus propios muelles para reducir costes. Nadie está pensando en economías de escala. Es como si el sector del colchón estuviera atrapado en el siglo XIX, mientras el resto de España intenta entrar en el XX. Antonio ve la oportunidad. Él sabe trabajar el metal, sabe diseñar estructuras de muelles, sabe cómo funcionan las máquinas de coser industriales porque las ha reparado en fábricas textiles. Tiene 20 años de experiencia en producción metalúrgica y tiene una ventaja fundamental. Conoce la mentalidad industrial. Sabe que lo que funciona a pequeña escala puede funcionar a gran escala si diseñas bien el proceso. Durante 6 meses, Antonio dedica cada noche después del trabajo a diseñar su sistema. No tiene estudios de ingeniería, pero tiene obsesión y experiencia práctica. Dibuja bocetos de muelles en cuadernos baratos. Diseña estructuras de soporte que se puedan ensamblar rápidamente. Piensa en cómo automatizar el relleno usando máquinas de cardar que ya existen en las fábricas textiles. Cómo coser las fundas con máquinas industriales en lugar de a mano. Cómo organizar una línea de producción donde cada trabajador tenga una tarea específica y repetitiva. Exactamente como funcionan las fábricas de automóviles que ha visto en revistas americanas. Su esposa Mercedes cree que se ha vuelto loco. Antonio pasa las noches en la mesa de la cocina rodeado de papeles llenos de números y dibujos técnicos. Duerme 4 horas, llega agotado al taller metalúrgico, pero no puede parar, porque Antonio Ruiz ha visto algo que el resto de España todavía no ve. El país está a punto de cambiar brutalmente. La autarquía está terminando. La economía se está abriendo. La gente empieza a ganar más dinero. Las ciudades crecen sin parar. Se construyen miles de viviendas nuevas cada mes. Y todas esas viviendas van a necesitar colchones, no los colchones caros y artesanales de antes, sino colchones buenos, baratos, que una familia trabajadora pueda comprar sin arruinarse. Ese es el mercado. Ese es el agujero. Y Antonio va a llenarlo. En diciembre de 1960, Antonio tiene 44 años. Ha ahorrado 4,000 pesetas. Ha convencido a su hermano José para que invierta otras 3,000 pesetas que tiene guardadas.
y ha encontrado un garaje en alquiler en la calle Pallars, a 5 minutos de su casa. 80 metros cuadrados, 150 pesetas al mes de alquiler. Es todo lo que puede permitirse, pero es suficiente para empezar. Antonio renuncia a su trabajo en el taller metalúrgico. Su jefe cree que es una locura. Sus compañeros le dicen que se está tirando por un precipicio. Mercedes está aterrorizada porque ahora no tienen ingresos seguros y tienen 3 hijos que alimentar. Pero Antonio está convencido. Ha calculado los números 1000 veces. Ha diseñado el proceso. Ha encontrado proveedores de tela y espuma. Ha localizado una máquina de coser industrial de segunda mano que puede comprar por 1000 pesetas. El 12 de marzo de 1961, Antonio Ruiz funda oficialmente Industrias Flex Sociedad Anónima. El nombre lo elige porque suena moderno, técnico, internacional, como las marcas americanas que empiezan a aparecer en España. Flex. Simple, fácil de recordar, fácil de pronunciar. En ese garaje de 80 metros cuadrados empieza la construcción del imperio español del descanso. Antonio no lo sabe todavía, no sabe que está creando la empresa que dominará el mercado durante décadas. No sabe que ese nombre se convertirá en sinónimo de calidad. No sabe que empleará a miles de personas. Solo sabe una cosa: puede hacer colchones mejores y más baratos que cualquiera en España. Y eso debería ser suficiente. Los primeros 6 meses de Flex son un infierno absoluto. Antonio, su hermano José y un vecino llamado Manuel trabajan 18 horas al día en ese garaje del Poblenou. El proceso es rudimentario, pero funcional. Antonio fabrica los armazones de muelles usando un torno manual que compró de segunda mano. José corta la espuma y el relleno. Manuel cose las fundas en la máquina industrial. Cada colchón tarda 2 días en completarse. Son lentos. Cometen errores. Los primeros 10 colchones son un desastre. Los muelles se rompen. Las costuras se abren. Los colchones salen torcidos. Antonio pasa noches enteras desmontando los prototipos fallidos, estudiando dónde está el fallo, rediseñando el proceso. Es un calvario de prueba y error, pero poco a poco funciona. Para julio de 1961, Flex produce 3 colchones a la semana. No es mucho, pero son colchones decentes, buenos, sólidos, y cuestan 180 pesetas. Eso es un 40% más barato que los colchones artesanales de las tiendas de Barcelona. Antonio empieza a vender visitando pequeñas tiendas de muebles del Poblenou y del Raval. Lleva un colchón de muestra en una furgoneta prestada. Entra en las tiendas, se presenta, muestra el producto, explica el precio. Al principio, los dueños de las tiendas son escépticos. ¿Quién es este tipo desconocido que dice que fabrica colchones en un garaje? ¿Por qué son tan baratos? ¿Qué trampa hay? Pero Antonio es persuasivo. Deja el colchón de muestra durante una semana para que lo prueben. Los clientes de las tiendas lo prueban, se sorprenden. Es cómodo, está bien hecho y el precio es increíblemente bajo. Los dueños de las tiendas empiezan a hacer pedidos. 2 colchones, 5 colchones, 10 colchones. El boca a boca funciona. En Barcelona, las noticias vuelan rápido en el sector de los muebles. Los distribuidores hablan entre ellos. Hay un tipo en el Poblenou que hace colchones baratos y buenos. Para diciembre de 1961, Flex produce 15 colchones a la semana. Antonio contrata a 2 trabajadores más. Ya no pueden trabajar solo en el garaje. Alquilan un segundo espacio en la misma calle. Compran una segunda máquina de coser. Antonio diseña un sistema de producción más eficiente. Una persona solo fabrica muelles, otra solo corta espuma, otra solo cose fundas.
Es el principio de la línea de producción. Y funciona. La producción se acelera. Los costes bajan. La calidad mejora. En 1962, Flex factura 120,000 pesetas. Es poco dinero. Pero Antonio y José se pagan un salario modesto y reinvierten todo lo demás en maquinaria y materiales. Y entonces llega el golpe de suerte que cambiará todo. En marzo de 1963, un distribuidor de Valencia llamado Francisco Beltrán visita Barcelona para comprar muebles. Entra en una tienda del Eixample. Ve un colchón Flex. Pregunta quién lo fabrica. El dueño de la tienda le da la dirección del taller en el Poble Nou. Beltrán va personalmente. Conoce a Antonio. Prueba los colchones. Pregunta cuánto pueden producir. Antonio le dice que están produciendo 60 colchones a la semana. Beltrán le hace un pedido de 200 colchones para entregar en 2 meses. Antonio casi se desmaya. 200 colchones es más de lo que ha producido en todo el último año. No tiene capacidad, no tiene trabajadores suficientes, no tiene dinero para comprar materias primas para un pedido tan grande. Pero dice que sí, porque Antonio Ruiz no es de los que dicen que no cuando la oportunidad llama a la puerta. Pide un préstamo de 15,000 pesetas al Banco de Bilbao. Alquila un tercer espacio, esta vez una nave pequeña de 300 metros cuadrados. Contrata a 12 trabajadores más. Compra 3 máquinas de coser industriales. Y se mata trabajando durante 2 meses. Duerme 4 horas al día. Supervisa cada fase de la producción. Comprueba cada colchón personalmente. Y cumple. Entrega los 200 colchones a tiempo. Beltrán queda impresionado. Hace otro pedido, y otro, y otro. Para finales de 1963, Flex está vendiendo en Cataluña, Valencia, Aragón y Murcia. La facturación sube a 300,000 pesetas. Antonio contrata a 25 trabajadores más. Los años 1964 y 1965 son de crecimiento explosivo. España está en pleno desarrollismo económico. El plan de desarrollo del régimen franquista está inyectando dinero en infraestructuras. Se construyen autopistas, polígonos industriales, bloques de viviendas por todas partes. Madrid crece, Barcelona crece, Valencia crece, Bilbao crece. Y todos esos pisos nuevos necesitan colchones. Flex está en el lugar correcto, en el momento correcto. Antonio reinvierte cada peseta que gana. Compra maquinaria alemana de segunda mano. Contrata a más trabajadores. Alquila más espacio. Para 1965, Flex produce 200 colchones a la semana. Tiene 60 empleados. Y factura casi 2 millones de pesetas al año. Pero Antonio sabe que no es suficiente. Todavía están trabajando en espacios alquilados, dispersos por el Poble Nou. No tienen una fábrica de verdad. No tienen economías de escala. No pueden competir con las grandes empresas extranjeras que empiezan a mirar el mercado español. Así que en 1966, Antonio toma la decisión más arriesgada de su vida. Compra una nave industrial en la zona franca de Barcelona. 5,000 metros cuadrados. Un edificio moderno de ladrillo rojo con techos altos y espacio para maquinaria pesada. El precio es de 1.200.000 pesetas, una fortuna. Antonio no tiene ese dinero. Pide un préstamo brutal al banco. Hipoteca su casa. Convence a 2 pequeños inversores locales para que aporten capital a cambio de un porcentaje de la empresa. Es una apuesta gigantesca. Si sale mal, lo perderá todo. Sale bien. En enero de 1967, Flex traslada toda la producción a la nueva nave de la zona franca. Antonio rediseña completamente el proceso productivo. Ahora,
Es una verdadera línea de producción industrial. Cada trabajador tiene una función específica. Los materiales fluyen de una estación a otra. Los colchones se ensamblan en fases secuenciales. Antonio compra maquinaria alemana nueva para fabricar muelles automáticamente. Compra cortadoras de espuma industriales. Compra máquinas de coser computerizadas. La inversión total es de 2 millones de pesetas, pero el resultado es espectacular. La producción se multiplica por 5. Flex produce ahora 1,000 colchones a la semana. Los costes unitarios bajan un 35%. La calidad mejora drásticamente. Y el precio final sigue siendo un 30% más barato que la competencia. Antonio también empieza a construir una marca. Ya no basta con fabricar buenos colchones baratos. Hay que crear reconocimiento. Hay que hacer que la gente elija Flex por encima de otras opciones. Así que en 1968, Antonio contrata a una pequeña agencia de publicidad de Barcelona. Crean el primer logotipo de Flex. Letras azules sobre fondo blanco, con un eslogan simple. Flex, descanso garantizado. Empiezan a aparecer anuncios en periódicos, carteles en tiendas, folletos que explican las ventajas de los colchones Flex. Y funciona. La gente empieza a conocer la marca. Los distribuidores empiezan a pedir específicamente colchones Flex. Para 1970, Flex controla el 12% del mercado español de colchones. Pero el gran salto llega en 1971. Antonio consigue un contrato masivo con una cadena de hoteles que está construyendo establecimientos en toda la costa mediterránea. Necesitan 2,000 colchones. Es el pedido más grande que Flex ha recibido nunca. Antonio invierte en ampliar la nave. Contrata a 100 trabajadores más. Instala una segunda línea de producción y cumple. Los hoteles quedan encantados. La calidad es excelente. El precio es imbatible. Y lo más importante, otros hoteles se enteran. De repente, Flex se convierte en el proveedor preferido del sector hotelero español. Hoteles en Marbella, en Benidorm, en la Costa Brava, en Mallorca, todos compran colchones Flex. Es una avalancha de pedidos. La facturación sube a 15 millones de pesetas en 1971, a 25 millones en 1972, a 40 millones en 1973. Antonio Ruiz, el niño de Almería que llegó a Barcelona sin saber leer, que trabajó como aprendiz por 5 pesetas a la semana, que sobrevivió a la guerra civil y a la posguerra, que fundó su empresa en un garaje con 4,000 pesetas de ahorro. Ahora dirige una fábrica de 250 trabajadores que produce 4,000 colchones a la semana y factura 40 millones de pesetas al año. Tiene 57 años y sigue sin dormir bien. Pero ahora no es por el colchón, es porque no puede parar de pensar en cómo hacer crecer Flex aún más, porque Antonio ha probado el éxito y es adictivo. Cuando Franco muere en noviembre de 1975, España entra en un periodo de incertidumbre política brutal. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Habrá otro golpe militar? ¿Volverá la guerra civil? ¿Se romperá el país? Las empresas se paralizan. Los inversores extranjeros huyen. La bolsa se desploma. Pero Antonio Ruiz ve algo diferente. Ve oportunidad. Porque la transición, con toda su incertidumbre, trae también un cambio cultural masivo. La gente quiere renovarse, quiere borrar el pasado gris de la dictadura, quiere modernizarse y eso incluye sus casas. El mercado del mueble explota, las tiendas de decoración crecen como setas. Los españoles empiezan a comprar muebles modernos, electrodomésticos, televisores en color y colchones. Flex está perfectamente posicionada para aprovechar ese cambio.
Antonio lanza en 1976 su primera línea de colchones premium. Ya no son solo colchones baratos y funcionales, son colchones con diseño, con mejores materiales, con espuma viscoelástica importada de Alemania, con fundas de tela acolchada, con garantías de 10 años. El precio es más alto, pero la estrategia funciona, porque Flex ha construido reputación durante 15 años. Si Flex lo fabrica, es bueno. Esa es la percepción. Y Antonio la capitaliza. Los colchones premium se venden como pan caliente en las tiendas de muebles de las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, todos quieren los nuevos modelos Flex. Antonio también diversifica el negocio. Ya no vende solo colchones, empieza a fabricar somieres, almohadas de plumas y de espuma, edredones, cabeceros de cama. Toda la experiencia de descanso completa, como dice la publicidad. Es un golpe de genio, porque ahora, cuando alguien compra un colchón Flex, el vendedor le ofrece también el somier Flex, las almohadas Flex, el edredón Flex. El ticket medio se multiplica por 3 y los márgenes mejoran brutalmente. Para 1978, Flex factura 200 millones de pesetas al año. Tiene 600 empleados, 3 plantas de producción en España, Barcelona, Valencia y Zaragoza, y exporta a 12 países, principalmente Portugal, Francia e Italia. Pero el verdadero cambio llega con la publicidad televisiva. En 1979, Flex contrata a una agencia de Madrid para crear su primer anuncio de televisión. Es un anuncio simple. Una pareja joven se acuesta en un colchón Flex. La cámara hace un zoom lento. El hombre sonríe, la mujer suspira, y una voz en off dice, Flex, porque España merece descansar bien, dura 20 segundos. Se emite en la segunda cadena de TV durante la franja nocturna, y es un éxito absoluto. Las ventas se disparan. La gente empieza a asociar Flex no solo con calidad, sino con modernidad, con aspiración, con la nueva España democrática que está construyéndose. Antonio invierte más en publicidad, anuncios en radio, vallas publicitarias en las carreteras, patrocinio de eventos deportivos. Para 1981, Flex gasta el 8% de su facturación en marketing. Es una barbaridad. Pero funciona. Los años 80 son la década dorada de Flex. España entra en la OTAN en 1982. Entra en la Comunidad Económica Europea en 1986. La economía crece, el consumo crece, la clase media crece y Flex crece con ella. Antonio abre nuevas plantas en Sevilla y en las afueras de Madrid. Compra maquinaria italiana de última generación. Invierte en investigación y desarrollo. Contrata a ingenieros para diseñar nuevos tipos de muelles, nuevas espumas, nuevos sistemas de ventilación para los colchones. Flex deja de ser solo una empresa de fabricación barata. Se convierte en una empresa tecnológica del descanso. En 1985 lanza el modelo Flex Multilastic, un colchón con muelles ensacados individualmente que se adaptan al cuerpo de forma independiente. Es revolucionario en España. Nadie más lo está haciendo. El precio es alto, 30.000 pesetas, pero se vende brutalmente bien, porque la gente confía en Flex. En ese año, 1985, Flex alcanza su punto más alto de cuota de mercado, 32%. 32% de todos los colchones vendidos en España son Flex. Es una dominación absoluta. La empresa factura 2.400 millones de pesetas. Emplea a 1.800 trabajadores directos. Exporta a 22 países. Produce 980.000 colchones al año. Sus instalaciones en Barcelona ocupan 42.000 metros cuadrados.
Antonio Ruiz tiene 69 años. Es millonario, es respetado. Es el paradigma del empresario español hecho a sí mismo, del emigrante andaluz que llegó sin nada y construyó un imperio. Su historia aparece en periódicos. Le hacen entrevistas en televisión. Recibe premios empresariales. Es invitado a dar charlas en escuelas de negocios. Su mensaje es siempre el mismo: trabajo, obsesión por la calidad, reinversión constante. Pero bajo todo ese éxito, algo empieza a cambiar. Antonio está mayor, está cansado, ha trabajado sin parar durante 40 años. Y en 1987 toma una decisión: se retira de la gestión diaria de Flex. Sigue siendo presidente, sigue teniendo el control mayoritario de las acciones, pero la gestión pasa a sus dos hijos, Miguel y Carlos Ruiz García. Miguel tiene 38 años, ha estudiado económicas en Barcelona, ha trabajado en Flex desde los 23, conoce el negocio. Carlos tiene 35, ha estudiado ingeniería industrial, también lleva años en la empresa. Antonio cree que están preparados, cree que van a continuar lo que él empezó, cree que Flex seguirá creciendo durante décadas. Está equivocado. Los años 90 parecen, en superficie, una continuación del éxito. Flex sigue facturando bien, sigue siendo líder del mercado, sigue empleando a miles de personas. Pero si miras de cerca, si analizas los números con cuidado, verás que algo empieza a pudrirse. La cuota de mercado baja lentamente, del 32% en 1985 al 30% en 1990, al 28% en 1995. No son caídas dramáticas. Son descensos graduales que Miguel y Carlos atribuyen a fluctuaciones normales del mercado. Pero no es eso. Lo que está pasando es que el mercado está cambiando, y Flex no está cambiando con él. El primer golpe llega en 1991, cuando IKEA abre su primera tienda en España. IKEA es un terremoto. Es una forma completamente nueva de vender muebles. Tiendas gigantescas donde puedes probarlo todo. Diseño escandinavo moderno. Productos que vienen en cajas planas y montas tú mismo. Y sobre todo, precios brutalmente bajos. Un colchón IKEA cuesta la mitad que un colchón Flex equivalente. ¿Por qué? Porque IKEA fabrica en China, en Indonesia, en Polonia. Porque tiene economías de escala globales. Porque ha optimizado cada céntimo de la cadena de suministro. Los españoles, acostumbrados a las tiendas de muebles tradicionales, quedan fascinados. Van a IKEA como quien va a un parque temático, compran. Y los colchones IKEA, aunque no son tan buenos como los Flex, son suficientemente buenos y mucho más baratos. Miguel y Carlos deberían haber reaccionado, deberían haber bajado precios, o haber mejorado la calidad, o haber innovado en distribución. No hacen nada de eso, porque creen que Flex está por encima de IKEA. Creen que la marca es suficiente. Creen que los españoles siempre elegirán calidad española sobre barato sueco. Es una arrogancia que les costará carísima. Para 1996, IKEA tiene ya el 8% del mercado español de colchones y está subiendo rápidamente. Flex baja al 26%. El segundo golpe llega en 1998. Una empresa danesa llamada Tempur empieza a vender en España colchones viscoelásticos de altísima gama. Son colchones carísimos, 150,000 pesetas, pero son increíbles. La espuma viscoelástica se adapta perfectamente al cuerpo. Elimina puntos de presión. Es tecnología desarrollada originalmente por la NASA y funciona. Los hoteles de lujo empiezan a comprar Tempur. Las tiendas premium empiezan a vender Tempur. La gente con dinero empieza a elegir Tempur.
Flex tiene colchones viscoelásticos, pero son de menor calidad y no ha invertido en I+D para mejorarlos, así que pierde el segmento premium. Para 2000, Tempur tiene el 6% del mercado español, pero son el 6% más rentable. Y el tercer golpe, el más doloroso, viene de dentro de España. Picolín, una empresa vasca de colchones que siempre fue un competidor menor, se moderniza brutalmente en los años 90. Invierte en tecnología, rediseña sus productos, mejora su marketing, hace acuerdos con grandes cadenas de distribución y empieza a comerse la cuota de Flex en el segmento medio. Para 2001, Picolín tiene el 18% del mercado. Flex baja al 24%. Miguel y Carlos ven los números, ven la competencia. Pero no reaccionan con inteligencia. Reaccionan con pánico y toman la peor decisión posible. En lugar de concentrarse en defender su mercado en España, en lugar de innovar, en lugar de mejorar la eficiencia, deciden expandirse internacionalmente. Su lógica es simple. Si perdemos cuota en España, la compensamos creciendo en otros países. Es una lógica que suena razonable, pero es catastrófica. En 2003, Flex compra Dorlux, una empresa portuguesa de colchones. El precio, 45 millones de euros. Es una cantidad brutal. Dorlux factura solo 20 millones al año. Flex está pagando más del doble de la facturación anual. ¿Por qué? Porque Miguel y Carlos están desesperados, porque creen que Portugal es un mercado virgen, porque creen que pueden replicar en Portugal el éxito que tuvieron en España en los años 70 y 80. Pero Portugal en 2003 no es España en 1970. El mercado portugués está maduro, está saturado, y Dorlux no es una joya oculta. Es una empresa mediocre con deudas ocultas, problemas laborales y maquinaria obsoleta. La compra se financia con deuda. Flex pide préstamos a 3 bancos españoles. Se endeuda por 45 millones de euros. Y asume que las ventas de Dorlux crecerán lo suficiente para pagar esos préstamos. No crecen. De hecho, caen. Porque la integración de Dorlux es un desastre. Flex intenta imponer sus sistemas de gestión. Los trabajadores portugueses se resisten. Los clientes portugueses no entienden por qué los productos cambian. La distribución se complica. En 2 años, Dorlux pierde el 40% de su facturación. Y Flex ha gastado otros 15 millones de euros intentando salvar la situación. Pero lo peor no es la pérdida de dinero. Lo peor es la pérdida de foco. Mientras Miguel y Carlos están obsesionados con Portugal, España se les escapa. IKEA sigue creciendo. Picolín sigue creciendo. Tempur sigue creciendo. Y Flex sigue cayendo. Para 2005, Flex tiene el 20% del mercado español. IKEA tiene el 18%. Picolín el 20%. La empresa que durante décadas fue el líder indiscutible ahora es solo una más del montón. Y la deuda sigue creciendo. En 2005, Flex debe 80 millones de euros. Los intereses son brutales. Los bancos empiezan a presionar. Quieren garantías. Quieren planes de reestructuración. Quieren resultados. Miguel y Carlos no tienen respuestas. Solo excusas. Antonio Ruiz muere en febrero de 2006, a los 90 años. No llega a ver el desastre completo que viene. Quizás es mejor así, porque lo que viene es la destrucción total del imperio que él construyó. En 2007, Flex toma otra decisión catastrófica. Construye una planta nueva en la zona franca de Barcelona. Una nave gigantesca de 60.000 metros cuadrados. La planta de colchones más moderna de Europa. Con robots de última generación. Con sistemas automatizados de producción. Con capacidad para producir 1,4 millones de colchones al año.
Es impresionante, es tecnológicamente avanzada. Es una declaración de intenciones. Flex todavía es el líder. Flex todavía es el gigante. Pero es también una locura, porque esa planta cuesta 75 millones de euros. 75 millones de euros que Flex no tiene. Así que vuelve a los bancos, vuelve a endeudarse y asume que las ventas crecerán lo suficiente para justificar la inversión. Asume que la demanda llenará esa capacidad de producción. Asume que el futuro será como el pasado. Ninguna de esas asunciones se cumple, porque en 2008 llega la crisis financiera global. Y España es uno de los países más golpeados del mundo. El mercado inmobiliario se desploma. La burbuja de construcción explota. Los bancos dejan de dar créditos. El paro se dispara al 25%. Las empresas cierran. Las familias pierden sus casas. Y la gente deja de comprar muebles. Completamente deja de comprar colchones. El mercado español del colchón cae un 35% en 2 años. 35%. Es una caída brutal. Y Flex, con su deuda masiva, con su planta nueva que opera al 20% de capacidad, con sus costes fijos altísimos, no puede absorber ese golpe. Las ventas se desploman. En 2008, Flex factura 95 millones de euros. En 2009, factura 68 millones. En 2010, factura 52 millones. Es la mitad de lo que facturaba antes de la crisis. Y la deuda sigue ahí. Ha crecido a 140 millones de euros por los intereses acumulados. Los bancos pierden la paciencia. Quieren que Flex reestructure. Quieren que cierre plantas. Quieren que despida trabajadores. Quieren un plan de viabilidad creíble. Miguel y Carlos intentan negociar. Pero no tienen margen, no tienen opciones, no tienen dinero. En 2010, Flex empieza a cerrar plantas. Primero Sevilla, luego Zaragoza. Despiden a 600 trabajadores. Los sindicatos se rebelan. Hay manifestaciones, hay huelgas, hay ocupaciones de fábricas. Las noticias aparecen en todos los periódicos. El gigante Flex se hunde. Miles de empleos en peligro. El fin de un símbolo español. Miguel y Carlos intentan vender Dorlux para generar liquidez. No encuentran comprador. Nadie quiere una empresa portuguesa quebrada en medio de una crisis económica brutal. Intentan renegociar con proveedores. Los proveedores no ceden porque ellos también están al borde de la quiebra. Intentan lanzar productos nuevos, pero no tienen dinero para marketing. Intentan bajar precios, pero IKEA sigue siendo más barata. Intentan todo, y nada funciona. En 2011, Flex empieza a retrasar pagos a proveedores. Primero unos días, luego semanas, luego meses. Los proveedores dejan de suministrar materiales. La producción se ralentiza. Los distribuidores, viendo que Flex no puede garantizar entregas, empiezan a cancelar pedidos. Empiezan a cambiar a Picolín, a IKEA, a otras marcas que sí pueden garantizar stock. Es una espiral de muerte. Menos ventas significa menos dinero. Menos dinero significa menos producción. Menos producción significa menos ventas. Y así hasta el fondo. Para 2012, Flex factura solo 38 millones de euros. Ha perdido el 60% de su facturación en 4 años. La plantilla se ha reducido de 2.500 empleados a 800. Ha cerrado 4 de sus 6 plantas. La planta nueva de la Zona Franca, esa catedral industrial de 60.000 metros cuadrados que iba a ser el futuro, opera al 15% de capacidad. 15%. El resto está vacío, silencioso. Las máquinas paradas, los almacenes vacíos, los trabajadores despedidos. La deuda ha crecido a 180 millones de euros. 180 millones. Entre el principal
los intereses acumulados y las penalizaciones por impagos. Es una cantidad insostenible, imposible de pagar. Los bancos han perdido la paciencia, exigen el pago inmediato, amenazan con ejecutar las garantías, con embargar las plantas, con liquidar la empresa. Miguel y Carlos hacen un último intento desesperado. En marzo de 2013 presentan un plan de viabilidad a los bancos. Proponen reestructurar la deuda. Proponen despedir a 400 trabajadores más. Proponen vender la planta nueva. Proponen centrarse solo en el mercado español de gama alta. Los bancos estudian el plan y lo rechazan. No es creíble. No hay garantías de que funcione y no están dispuestos a asumir más riesgo. El 17 de junio de 2013, Flex presenta concurso de acreedores. Quiebra técnica. 52 años después de nacer en un garaje del Poblenou, 52 años después de que Antonio Ruiz apostara todo por fabricar colchones mejores y más baratos, el gigante español del descanso se declara en bancarrota. Las noticias estallan en todos los medios. Flex se hunde después de medio siglo de liderazgo. El símbolo del descanso español presenta concurso. Miles de empleos perdidos en Flex. Es el fin de una era, el fin de un símbolo, el fin de una historia que parecía imposible de derribar. Después del concurso de acreedores, Flex entra en un proceso de liquidación que dura meses. Los administradores concursales intentan vender la empresa como un todo. No encuentran comprador. Nadie quiere una empresa quebrada con 180 millones de deuda en medio de la peor crisis económica española en décadas. Así que deciden venderla por piezas. La marca Flex se vende a un fondo de inversión luxemburgués por 12 millones de euros. La planta de Barcelona se vende a otro fondo por 18 millones. Las plantas cerradas se venden a empresas de logística. La maquinaria se subasta. Los trabajadores que quedan son despedidos. En total, la venta genera unos 35 millones de euros. Es una bicoca. Es nada comparado con lo que valía Flex en su momento álgido, pero es mejor que cero. El fondo luxemburgués que compra la marca relanza Flex en 2015 como una empresa pequeña y boutique. Cierra todas las plantas menos una pequeña instalación en Barcelona de 8.000 metros cuadrados. Despide a todos menos 120 trabajadores y reposiciona Flex como una marca premium de colchones de gama alta. Ya no fabrica millones de colchones, fabrica 100.000 al año. Productos caros, artesanales casi, dirigidos a un nicho de mercado que valora la calidad sobre el precio. La estrategia funciona moderadamente. Flex sobrevive. Pero es una sombra, un fantasma, un recuerdo. Hoy, en 2024, Flex todavía existe técnicamente. Tiene esa pequeña planta en Barcelona. Produce unos 95.000 colchones al año. Factura 16 millones de euros. Tiene 140 empleados. Vende en tiendas especializadas, en el Corte Inglés, online. Si buscas colchones Flex, los encontrarás. Pero no son los colchones que tu abuelo compraba. No son el símbolo del descanso español. No son el líder del mercado. Son solo otro colchón más en un mercado saturado donde IKEA tiene el 28% de cuota, Picolín el 22%, y Flex lucha por mantener un miserable 3%. La cuota de mercado pasó del 32% al 3% en 25 años. Los empleados pasaron de 2.500 a 140. La facturación pasó de 160 millones de euros en moneda actual a 16 millones. Las plantas pasaron de 6 a 1. El imperio se desmoronó
Y la planta de la Zona Franca, esa catedral industrial de 60.000 metros cuadrados que iba a ser el futuro de Flex, está medio vacía. Parte se alquila a empresas de logística. Parte está cerrada. Las máquinas más modernas fueron vendidas a empresas chinas. El logo de Flex sigue en la fachada, descolorido por 10 años de sol y lluvia. Si conduces por la Zona Franca hoy, puedes ver el edificio. Grande, imponente, de ladrillo rojo, con ventanas industriales. Pero si miras bien, verás las malas hierbas creciendo en las grietas del aparcamiento. Verás las ventanas sucias. Verás el silencio. Ese silencio es ensordecedor. Es el silencio de las oportunidades perdidas, de las decisiones estúpidas, de la arrogancia que confundió el pasado con el futuro. La historia de Flex no es solo la historia de una empresa que fracasó. Es un catálogo de errores que todas las empresas deberían estudiar. Porque Flex no cayó por mala suerte. No cayó porque el mercado cambió inevitablemente. Cayó porque tomó decisiones catastróficas. Decisiones que parecían razonables en el momento, pero que eran fundamentalmente estúpidas. Decisiones que cualquier análisis básico hubiera revelado como suicidas. Primera lección. La marca no te salva si el producto es mediocre. Durante años, Flex creyó que su nombre era suficiente, que Flex igual a calidad era una verdad inmutable, que los españoles siempre elegirían Flex por nostalgia, por confianza histórica, por orgullo nacional. Pero el mercado no funciona así. El mercado no tiene memoria sentimental. Cuando IKEA llegó con colchones un 40% más baratos que eran suficientemente buenos, los clientes no dudaron. Cuando Tempur ofreció colchones viscoelásticos verdaderamente superiores, los clientes con dinero no dudaron. Cuando Picolín mejoró su gama y su distribución, los clientes no dudaron. La marca te da ventaja inicial. Te abre puertas. Pero si tu producto deja de evolucionar, si tu precio deja de ser competitivo, si tu distribución deja de ser eficiente, la marca se convierte en un recuerdo nostálgico que no vende. Flex vendió esencialmente los mismos colchones durante 15 años mientras el mundo cambiaba, mientras la tecnología avanzaba, mientras los competidores innovaban. Eso es suicidio empresarial. Segunda lección. La deuda mata más rápido que la competencia. La compra de Dorlux fue una locura. Pagar 45 millones de euros por una empresa que factura 20 millones anuales es locura en cualquier circunstancia. Pero hacerlo con deuda, sin tener margen para errores, sin tener un plan B si las cosas salen mal, es estupidez criminal. Flex se endeudó hasta el cuello. Y cuando llegó la crisis de 2008, cuando las ventas cayeron un 35%, no tuvo margen de maniobra. No pudo bajar precios porque sus costes fijos eran altísimos. No pudo invertir en innovación porque todo el dinero iba a pagar intereses. No pudo competir porque cada euro que ganaba iba directamente a los bancos. La deuda es como una droga. En pequeñas dosis te ayuda a crecer, pero en grandes dosis te mata. Flex murió ahogada en deuda. Tercera lección. No puedes crecer en dos direcciones al mismo tiempo. Mientras Flex intentaba conquistar Portugal, perdió España. Es así de simple. Los recursos son finitos. La atención directiva es finita. El capital es finito. Si intentas hacer todo, no haces nada bien. Flex debería haberse concentrado en defender su mercado principal. Debería haber luchado contra IKEA en España, bajando costes y mejorando eficiencia. Debería haber luchado contra Tempur, invirtiendo en I+D para mejorar sus colchones viscoelásticos. Debería haber luchado contra Picolín, mejorando su distribución y su marketing. En lugar de eso, se dispersó. Gastó dinero,
tiempo y atención en Portugal mientras su casa se quemaba, y perdió ambos mercados. Cuarta lección. El orgullo empresarial es el principio del fin. Flex creía que era invencible, que su historia la protegería, que 50 años de éxito garantizaban 50 años más, que los españoles nunca abandonarían a Flex porque Flex era parte de la identidad nacional. Es una ilusión peligrosa. El mercado no tiene memoria, no tiene sentimientos. No le importa tu historia ni tu legado. Solo le importa si tu producto es bueno, si tu precio es competitivo, si tu servicio funciona. Flex confundió orgullo con estrategia. Confundió pasado con futuro y pagó el precio más alto. Quinta lección. Las crisis exponen las debilidades que el éxito esconde. Durante años, Flex operó ineficientemente. Tenía demasiadas plantas, demasiados empleados, costes fijos altísimos, procesos obsoletos. Pero mientras las ventas crecían, mientras la facturación subía, nadie prestaba atención a esas ineficiencias. Estaban escondidas bajo el éxito. Cuando llegó la crisis de 2008, cuando las ventas cayeron brutalmente, todas esas debilidades quedaron expuestas, y Flex no pudo reaccionar porque había construido una estructura gigantesca, rígida, imposible de adaptar rápidamente. Las empresas que sobreviven a las crisis son las que operan eficientemente incluso durante los buenos tiempos, de garaje a gigante, de gigante a ruina. 63 años de historia industrial española resumidos en un edificio medio vacío de la zona franca de Barcelona. ¿Qué queda de Flex? Una marca fantasma, unos pocos trabajadores, una pequeña planta que produce una fracción de lo que producía antes, y una lección brutal que todos deberíamos aprender. El mercado no perdona, la innovación no espera. El pasado no salva el futuro. Adáptate o muere. Innova o desaparece. Gestiona bien o colapsa. Bienvenido a Flex. Donde el sueño industrial de España nació, dominó y fue destruido por arrogancia, deuda y decisiones catastróficas. Y donde el silencio de las máquinas paradas es la única respuesta.